¿Cómo les va? Muy buenas noches. Pasan los días y el país no se olvida de Bahía Blanca y tampoco debe olvidarse de Bahía Blanca. No es poco lo que ha sucedido ahí, todo lo contrario. Y finalmente, en parte de la semana anterior, en los últimos días, el presidente tardíamente llegó, viajó a Bahía Blanca. Ahora ya no prometió 10.000 millones de pesos, que era, como yo había dicho la semana pasada, el 2,5% de lo que va a costar la reconstrucción total. Ahora ha prometido o ha dicho que se enviarán fondos por 200.000 millones de pesos, es decir, al menos el 50% de lo presupuestado para la reconstrucción total. Esperemos que ese dinero, si no llegó ya, que llegue rápido, que llegue pronto, ¿no? De cualquier manera, ahí en Bahía Blanca lo que predomina es el agobio, el cansancio. Hay una sensación de desesperanza, hay mucha gente que no aparece, a la cual se la sigue buscando, no sé si viva o muerta, pero todavía se la sigue buscando, tratando de encontrar. Hay preocupación también ahí en Bahía Blanca por el estado de la salud mental de la población, por todo lo acontecido, por todo lo perdido, más allá de lo material, vidas humanas y demás cuestiones, ¿no? En fin, pero obviamente, más allá de la catástrofe allí en Bahía Blanca, todo sigue, todo continúa. Y es así como nos encontramos, por ejemplo, con que el mes de febrero arrojó finalmente una inflación del 2,4%, bastante más que lo que el gobierno nacional pretendía para el mes de febrero. No pudo perforar ese piso del 2%, todo lo contrario, está bastante por encima. ¿Y qué pasa? Ocurre que la carne aumenta por encima de la inflación y eso también obviamente hace incidir en el cálculo final inflacionario de cada mes. Pero también resulta que el presidente Javier Milei no quiere medir los rubros que aumentan por encima de la inflación, entre ellos, por ejemplo, la carne. Viene el presidente y, por ejemplo, te dice, si el INDEC calculara sin carne, la inflación hubiera sido del 1,8%. Bueno, en primer lugar habrá que decir que nunca se puede saber qué hubiera pasado si no hubiera pasado lo que pasó. Eso por un lado. También podríamos decir que si la guerra no existiera, la paz no sería necesaria, ¿no? Son todas cosas así como en el aire, ¿no? Y el sueño de Milei es medir precisamente la inflación, pero sin la carne, sin un alimento, un producto absolutamente básico, tradicional, histórico de la República Argentina, que es el país de la carne, el país de las vacas, ¿no? Con toda la tradición que hay detrás de toda esa alimentación. Pero la cosa es que el consumo finalmente, más allá de lo que diga o deje de decir el gobierno, ha caído un 10% en febrero, el consumo. Y ya lleva 15 meses seguidos de retracción. Lo concreto, si lo llevamos a números económicos, a dinero en efectivo, una familia argentina, para no caer en la línea de pobreza, tiene que tener un ingreso mensual de 1.057.000 pesos para no ser pobre, para no caer en la línea de pobreza. En fin, hay muchas familias o muchos argentinos que seguramente todavía no llegan a ese número, a esa cifra, ¿verdad? Bueno, más allá de eso, vamos a otra cosa. Hablemos de la CGT, la Confederación General del Trabajo a nivel nacional, que está anunciando el primer paro general de este año 2025. Todos dicen que será o sería el próximo 8 de abril. Y, por ejemplo, también habrá que decir en materia de medidas de fuerza que tanto ayer como hoy
hubo paro de los docentes y no docentes universitarios. En este sector de trabajadores docentes y no docentes universitarios, la brecha entre los salarios y la inflación entre el año pasado y este es del 100%. Hay cifras que se comentan absolutamente solas. Independientemente de eso, sigue avanzando el calendario y esta semana será una semana clave en el Congreso de la Nación. El Senado Nacional de alguna manera intenta poner en jaque al presidente. Hay un posible rechazo a los pliegos de los miembros propuestos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Veremos qué pasa finalmente con toda esa historia. Y más allá de esto, que obviamente no es un dato menor, el gobierno está en alerta. ¿En alerta por qué? Por esta nueva marcha de jubilados que va a tener lugar precisamente mañana, miércoles 19 de marzo. El gobierno teme mayores enfrentamientos más graves aún que los de la semana pasada, a donde se juntaron hinchas y jubilados, jubilados e hinchas de los jubilados, todos juntos, y ya sabemos lo que arrojó el miércoles pasado esa manifestación allí en Capital Federal, ¿no? La ministra Patricia Bullrich, para esta nueva oportunidad, está reforzando la seguridad. Mañana, dicen, va a haber un mega operativo más costoso aún que el que se vio el miércoles anterior. Se está temiendo por otro dispositivo de características realmente brutales, es por lo menos lo que se comenta. Y mientras tanto el gobierno está impulsando la ley antibarras. En fin, muchos temas que se van mezclando uno con otro, a lo cual habrá que sumar uno más, que es esta novela, si se quiere, del préstamo del Fondo Monetario Internacional. El que espera, desespera, dice el dicho, ¿no? Y ante esta situación uno advierte que hay mayor preocupación por las reservas del Banco Central de la República Argentina. Un gobierno que sigue interviniendo para contener al dólar. El viernes pasado hubo un desembolso muy grande del gobierno para que el dólar no se fuera más allá de lo que está. Ayer lunes otro tanto. Habrá que ver cómo termina la jornada de hoy, martes 18 de marzo, cuál es el balance final de este día en materia de reservas, de intervención del gobierno en materia del tema cambiario. En fin, lo cierto es que la salida del cepo, que está tan comentada, es una de las claves del acuerdo, dicen, para que el gobierno o el Fondo Monetario Internacional finalmente dé al gobierno argentino lo que el gobierno de nuestro país tanto está tratando de encontrar y busca desesperadamente, ¿no? Entonces, como final de esta introducción, de esta apertura, podríamos preguntarnos, entre tantas, muchas otras cosas, tenemos la obligación de preguntarnos. Por allí no encontramos todas las respuestas a todas las preguntas que nos hacemos, pero en principio al menos cumplimos en nuestra obligación de hacernos estas preguntas así de manera quizás hasta abierta y pública, ¿no? El presidente Milei y el ministro Caputo, ¿están ocultando algo sobre este tema del préstamo que tanto y tanto y tanto están pidiendo al Fondo Monetario Internacional? Bueno, el tiempo, no sé si mucho o poco, si corto o largo, pero el tiempo seguramente nos va a dar esa respuesta que por hoy al menos es solamente un interrogante.
El almacén local sabe que cuando llegás corriendo, más que el descuento, necesitas que te atiendan. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante, ser local. Y al beneficio de ser local, le sumamos un 30% de ahorro en supermercados todos los martes pagando con tu tarjeta de crédito Visa y Modo desde la app del banco. Te devolvemos hasta 10.000 pesos en el momento. Pedí tu tarjeta 100% online. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal.